Hola, queridas y queridos estudiantes, buenas noches. Bueno, en primer lugar quisiera hablarles un poco de esta primera evaluación de la unidad, eh, evaluación final de la unidad uno del curso de formación ética para el desempeño laboral, y hablar un poco en este caso a nivel de retroalimentación y de preparación para futuras actividades respecto a lo que consistía esta actividad. eh, Consideraba aspectos, en este caso, identificar características de nuestra sociedad actual, relacionar los conceptos de globalización y multiculturalidad, relacionar en este caso aspectos de diversidad sociocultural, la inclusión, la tradición y el respeto, y asociar la ética en este caso con el mundo global. El trabajo consistía en este caso de carácter individual. Tenían que haber revisado la rúbrica, obviamente, he indicado todos los aspectos y responder a las siguientes preguntas. En este caso, se les pedía que identificaran y desarrollaran un ejemplo de la vida cotidiana, real o ficticio en este caso, donde existiese un intercambio cultural entre personas y u organizaciones de distintos países, en el que se vean involucrados aspectos éticos. Eh, este aspecto les daba la libertad para ustedes de comentar situaciones de la vida cotidiana, que ustedes podían experimentar, por ejemplo, la multiculturalidad dentro del espacio, en este caso, del ámbito vital, por ejemplo, no sé, en su barrio, o bien inclusive dentro de su interacción con personas en el ámbito laboral, pensando en la situación que se ha vivido durante las últimas décadas, no solamente en Chile, sino también en el mundo, acerca del intercambio cultural debido a la migración de diferentes personas a lo largo del mundo. No solamente personas, por ejemplo, del extranjero hacia Chile, sino de Chile hacia el mundo. Y esto les permitía a ustedes establecer ciertos lineamientos en los cuales podían ver situaciones como la exclusión social, fenómenos como la xenofobia, el racismo, por ejemplo, que se encuentran a la orden del día debido a situaciones puntuales. En el caso de Chile, por ejemplo, migración de ciudadanas y ciudadanos de países como Venezuela o Haití en los últimos 5 años, en los cuales Chile es un país, fue uno de los pocos países en los cuales no hubo nunca una gran población de personas afrodescendientes, como si se vive en el resto de Sudamérica. Por lo tanto, muchas personas llegaron al punto de ver esto de una forma bastante chocante, en la cual hay aspectos éticos muy importantes, como la no discriminación, pero que en el mundo laboral se suele ver, en este caso inclusive vital, que esto no se respeta del todo. Después de revisar en este caso nuestra evaluación y ver las posibilidades que ustedes podrían haber tenido, vamos a repasar también los contenidos de esta unidad número uno. Pasando a la pregunta número 2, tienen que elegir en este caso y explicar uno de estos tres enfoques descritos, que eran el provincialismo, el geocentrismo y el policentrismo. El provincialismo, como está descrito en este caso dentro de los contenidos de nuestro campo virtual, se plantea como un punto de vista, en este caso, bastante cerrado, centrado específicamente en una provincia, un sector específico, en el cual no se da mucho intercambio cultural. Ejemplos de esto son países como Francia, en los cuales es muy común ver, en este caso, una cultura poco cerrada, bastante cerrada y poco abierta al mundo, al intercambio, lingüístico principalmente, marcado por una lengua dominante, que en este caso es el francés, negándose un poco a la apertura. O pasa también en provincias como dentro del interior de Chile, países que tienen una cultura muy marcada, por ejemplo, como sectores porteños como Valparaíso, por ejemplo, o Concepción, que tienen eh, cierta idiosincrasia muy marcada, en la cual no se da una apertura hacia lo que viene de afuera. Por lo tanto, es importante tener en claro que el provincialismo muchas veces, por algunas personas es visto de forma positiva porque nos permite mantener nuestra identidad local, pero también limita en este caso el acceso al intercambio con otras culturas, con nuevos actores y nuevas actrices, en este caso, del medio laboral y del medio cultural.
algo que hoy en día, por ejemplo, en ciudades como Santiago, ya no se observa. O sea, hoy en día en Santiago es muy común encontrar en este caso diferentes restaurantes, locales de comida, ritos, por ejemplo, de comidas de diferentes partes del mundo, cosa que en otros lugares no se da mucho. Por ejemplo, lugares como el sur de Chile o el norte de Chile, quizás en el norte de Chile se da un poco más por el intercambio cultural que siempre ha existido con los países colindantes que son, en este caso, Perú y Bolivia, y la cultura andina, es muy común. Con respecto al geocentrismo, hablamos de un punto de vista bastante interesante que se ve mucho en empresas de tecnología, por ejemplo, como Google, que plantean que el planeta Tierra es visto como un solo lugar. Google, si ustedes se dan cuenta, es el mismo, o Gmail, todas las plataformas de Google Apps son las mismas para todos los lugares del mundo, simplemente cambia el idioma. Por lo tanto, ven al mundo como un solo gran mercado, un lugar interconectado, lo que podemos tener hoy en día gracias a los avances de Internet, por ejemplo. Y el policentrismo, que tiene un punto de vista en este caso en el cual mezcla y relaciona en este caso diferentes puntos de vista. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola, que intentan, por ejemplo, aplicar el geocentrismo al igual que Google, pero se dieron cuenta que en algunos casos, en algunos mercados no era posible. Por ejemplo, en el mercado peruano, cuando Coca-Cola intentó competir, por ejemplo, con Inca-Cola, que era la vía tradicional, se dio cuenta que no funcionaba. Así que tuvieron que cambiar sus políticas y, por ejemplo, ellos adquirieron a Inca-Cola y le hicieron parte, en este caso, de su empresa y la comenzaron inclusive a comercializar en otros países como en Chile. O empresas como McDonald's, por ejemplo, que tienen un formato en este caso de hamburguesas que es casi el mismo en todo el mundo, pero dependiendo de los mercados va variando. Por ejemplo, en países como la India no se consume carne de res, por lo tanto, hubo que adaptarse al mercado hindú, por ejemplo, o en países como México, en los cuales se consume un formato de ingredientes, por ejemplo, que incluyen bastante picante, por lo tanto, hubo una reformulación de lo que sería en este caso las hamburguesas de McDonald's, por dar ejemplos de empresas. Más allá de la definición que yo he dado, por ejemplo, he intentado mostrarles cómo se ve esto reflejado en la práctica. Bueno, señala mediante un ejemplo una problemática laboral global actual, donde una o varias personas y organizaciones pueden actuar de manera diferente según los principios éticos. Respeto, en este caso, al secreto profesional, comportamiento honesto, etcétera. Vean para las posibilidades que ustedes puedan dar en este ámbito, ya que al igual que la pregunta número uno, son preguntas más de carácter personal y vivencial, que muestran más que nada una forma en la cual uno puede cuantificar o medir en este caso la aplicación de los conceptos y la comprensión de los conceptos por parte de ustedes, donde muchos de ustedes dan ejemplos bastante interesantes de situaciones que habían vivido, por ejemplo, dentro del ámbito profesional, laboral, en el cual uno se encuentra en diferentes problemáticas, como ya he mencionado, bueno, situaciones como el trabajar con personas procedentes de diferentes lugares del mundo, en algunos casos, por ejemplo, trabajar de manera online, en este caso trabajar en un call center, que son empresas que muchas veces los call centers trabajan con personas de diferentes partes del mundo, o sea, todos hispanoparlantes o en este caso hispanoparlantes, pero que se encuentran en diferentes partes. Por ejemplo, comentaba un estudiante su situación trabajando en un call center en el cual tenía colegas que estaban en otros lugares de Latinoamérica. Sí, bastante interesante ver esto. Bueno, el tema del secreto profesional también, que es algo muy importante. Se menciona en el caso de profesionales, por ejemplo, como psicólogas, psicólogos, o también como abogadas, abogados o médicos, quienes tienen que mantener el secreto profesional frente a algún diagnóstico, por ejemplo, alguna situación que se les revele dentro de una instancia. Así que esto era principalmente nuestra primera evaluación. Tuvo excelentes resultados y ahora vamos a revisar los contenidos que considera esta primera unidad. Dentro de esta primera unidad, como veíamos, están los conceptos de globalización,
y en el primer apartado se veía qué es la globalización. Como se veía en el video, en este caso de presentación de esta unidad, tenemos acceso hoy en día prácticamente a información ilimitada, alimentos o música o series de prácticamente todo el mundo, debido al intercambio multicultural que tenemos hoy en día. Vivimos en un mundo globalizado que puede ser considerado inclusive como una aldea global. Debido a estos fenómenos migratorios, las distancias se han acortado y gracias a fenómenos como el Internet, la comunicación se ha hecho casi inmediata, debido inclusive a los avances en lo que respecta a la fibra óptica. Creamos un mundo, un proceso en este caso que actualmente se encuentra integrado completamente, no solo en los ámbitos sociales, sino también económicos, políticos, culturales, tecnológicos, que han convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado, como les mencionaba, una aldea global. La globalización tiene incidencia en nuestra forma de percibir la cultura y en las costumbres locales. Por ejemplo, celebraciones como Halloween, en este caso la Pascua, en este caso incluye los huevos de Pascua, o tradiciones extranjeras, por ejemplo, ya se han instalado en este caso en Latinoamérica. Nosotros vemos a diario, inclusive se celebran en este caso eh, actividades desde muy variadas, por ejemplo en Halloween, no solamente en algunas localidades también se ha implementado, por ejemplo, la celebración del Día de los Muertos, que es una celebración propiamente de la cultura mexicana, pero que ya cada vez más parte de nuestra, igual que la Navidad, por ejemplo, entre muchas otras. Lo mismo ha pasado con el idioma, por ejemplo, el inglés hoy en día es la lengua universal. Inclusive otras personas están aprendiendo, por ejemplo, eh, están ganando más espacio, por ejemplo, las lenguas asiáticas, por ejemplo, el chino mandarín, el coreano o el japonés. No solamente por lo que representa, por ejemplo, para el ámbito de los negocios, sino también por el ámbito de la invasión, en este caso, como de cierta cultura popular propia de estos países. Por ejemplo, la cultura japonesa, en este caso, del anime, el manga, por ejemplo, la cultura coreana con el K-pop, por ejemplo, y la cultura china, en este caso, ya se ha masificado debido principalmente al ámbito de la tecnología. Los tratados de, bueno, estos tres países debido a los tratados de libre comercio que existen con nuestro país. Así que es muy importante tener esto en consideración. Aquí están los conceptos de los cuales ya les había mencionado: provincialismo, policentrismo y geocentrismo. O sea, el provincialismo recurre a esta máxima de lo nuestro es mejor que lo de ellos, que es complejo, porque, por ejemplo, nuestro país ha ido cambiando en la medida que se abren las fronteras de entrada y salida, tanto comercialmente como educacionalmente, turística y culturalmente. Nos hemos abierto a otros países, a otras culturas, y este intercambio siempre enriquece a un país, en el caso de Chile. El policentrismo, que decía que esta mantiene una visión un poco repartida, por ejemplo, donde la cultura se desarrolla de forma independiente, pero se va mezclando también. Por ejemplo, esta identidad sería el regionalismo. Bueno, países como Estados Unidos, que tienen una visión, en este caso, un Estado federalista, en el cual cada Estado tiene prácticamente una independencia al momento de elegir ciertas políticas. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos los cuales el consumo de la marihuana es legal para el uso recreativo y en otros es legal para el uso, en este caso, solamente médico. Inclusive temas como la pena de muerte o el aborto son temas éticos. En algunos estados está legalizado y en otros no. Eso representa un poco de la visión del policentrismo, que hay muchos centros, en este caso, de decisión política y decisión, en este caso, de las propias tradiciones. Dentro del ámbito del geocentrismo, volvemos a este punto en el cual no hay una diferencia en este caso. Por ejemplo, las grandes empresas multinacionales que consideran al mundo completo como su mercado. Con respecto a, aquí ustedes tienen la visión en este caso de ir parando estos términos. Y volviendo al punto número 2, que sería en este caso la lección número 2, las características de la sociedad actual. La permanente situación de cambio, por ejemplo, en que se encuentra el mundo actual,
se expresa en variaciones profundas, aceleradas y universales, que suponen una verdadera transformación sociocultural. La sociedad en general tiene, entre otras, las siguientes características que influyen decisivamente en la manera de entender y vivir la globalización. Por ejemplo, podemos encontrar como el proceso de cambio, la visión pluralista, laica y tecnológica. Desde el proceso de cambio, por ejemplo, nosotros vemos que nuestro mundo actual se encuentra en constante cambio y estas variaciones se van viendo en la medida en que van generándose los vínculos entre las diferentes culturas del mundo. Durante mucho tiempo, las culturas asiáticas estuvieron marginadas de las culturas occidentales, viviendo en un tipo de burbuja cultural, por ejemplo, desarrollo del imperio chino, por ejemplo, el imperio japonés, en este caso de, del mundo, en este caso países como Corea, Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur, que en los últimos años se han desarrollado de manera exponencial, inclusive más rápido que grandes potencias como China o como Japón, posicionándose como grandes focos de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Y esto da cuenta del proceso constante de cambio del mundo. El ámbito pluralista, en este caso, que implica que nosotros respetamos y reconocemos diferentes manifestaciones culturales, religiosas, ideológicas, deportivas, étnicas, en este caso, nacionales, el origen social, por ejemplo, a nivel educacional y de género. Todos estos factores humanos conviven en un ambiente de respeto y visibilidad de otros. Esto se puede llamar también, además de una sociedad pluralista, se puede llamar concepto, hay un concepto que es el de interseccionalidad y que define diferentes características de un solo ser humano. Si se fijan en la imagen, vemos a una mujer afrodescendiente, si se fijan, está el aspecto del género, que es ser mujer, pero también está el aspecto de, por ejemplo, podríamos considerar el nivel educativo de esta persona, el origen étnico, en este caso, la raza, por ejemplo, o la ideología política, o los gustos deportivos, por ejemplo, que van constituyendo un ser humano. Son muchos aspectos los que están ahí, no solamente un aspecto el que define a una persona. No sé solamente hombre, mujer o persona no binaria o persona trans, sino que además, puede ser un profesional, tener un nivel educativo, tener en este caso una orientación sexual, una identidad de género, una nacionalidad. Son muchos los factores que están ahí. Lo importante siempre es respetar la diversidad. Eh, ¿A qué se refiere el aspecto de laica o laico? En este caso es entendido como aquel estado en el cual la iglesia está separada. Durante muchos años, siglos, ¿sí? Podríamos decir milenios, si atendemos a otras culturas, no solamente en este caso, al aspecto más occidental, desde lo que era la Iglesia Católica, eh, el Estado estuvo unido al poder teológico, pero ya desde el surgimiento de la modernidad, estamos hablando, eh, posterior al siglo XVI, empezaron a surgir las primeras naciones-estado laicas. Por ejemplo, Chile es un Estado laico en el cual la Iglesia y el Estado están separados. No hay una sola iglesia porque en este caso hay una manifestación cultural muy importante con una, Chile es un Estado en este caso pluralista que defiende la libertad de culto. No es como antiguamente, inclusive hoy en día lo podemos encontrar en países, por ejemplo, musulmanes, en los cuales Estado y religión están de la mano. Hay países en los cuales, por ejemplo, el Corán, que es el texto sagrado del Islam, es considerado una constitución política, por lo tanto tiene fuerza de ley, donde lo que aparece en el Corán es respetado como ley. A diferencia de estados como Chile, en el cual lo que aparece en el texto sagrado de la Biblia no es necesariamente una ley. Hay inspiración valórica, pero no es, en este caso, una ley. Por lo tanto, es un estado laico. Y desde el aspecto tecnológico, vemos que la tecnología es donde se manifiesta la democracia y la pluralidad sin censura, menos en la mayoría de los países democráticos. Existen todavía países en el mundo en los cuales se censura el acceso a ciertos sitios web, por ejemplo, a búsqueda de cierta información, pero Chile es un caso distinto en el cual no se da esto, donde existe la misma posibilidad de acceso a todos los habitantes de la nación, por ejemplo, y aquella sociedad donde la tecnología está presente en los ámbitos de la educación, la producción, la medicina, la ingeniería y la fuerza laboral.
las artes, las culturas y en todas las dimensiones con las que convive el ser humano a diario. Conceptos relevantes que nosotros podemos ver dentro de, de esta unidad, la globalización, el cambio cultural, en este caso, la globalización puede producir el cambio cultural, modifica los valores de las creencias, parcial o permanentemente, impacta en la cultura en este caso, gradual o rápidamente. La globalización puede producir en este caso pluralidad cultural, valora la diversidad sociocultural y produce, por ejemplo, sostenibilidad sociocultural, una dimensión cultural que tiene en este caso y promueve también los derechos humanos y el acceso a la educación y tiene una dimensión social, en este caso de acceso a salud, de acceso a alimentación y reduce la pobreza. Estos serían los contenidos a grandes rasgos de nuestra primera unidad y que les van a servir para ir avanzando a lo largo que desarrollemos nuestro curso de formación ética para el desempeño laboral. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.